Podemos retomar el punto de vista médico aquí. Te estoy escuchando, estoy tratando de entrar al programa. Te escucho, sí te escucho. Sí, porque digo, no es excusa, pero yo de repente pierdo un poquito el hilo entre que estoy viendo la participación, entre que estoy viendo las preguntas y entre que estoy viendo de no salirme de cuadro. Oye, ¿no me podrán poner un librero así como el tuyo? Sí. Sí, me puedes decir a tu hija que te ponga ese fondo de pantalla. Los míos sí son originales, puedo. Sí, es una pantalla. Me pone más nerviosa esperar. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados otra vez a un programa más de Medimac Salud. Y en este tiempo, o el día de hoy nos toca hablar del adiós en tiempos de COVID. Generalmente nosotros como mexicanos o como cultura mexicana siempre estamos muy familiarizados o se podría decir que hasta festejamos el Día de Muertos, el 2 de noviembre, ¿no? Donde vamos, donde nuestra gente va a los panteones, come con su muerto, le platica, es un día muy festivo. De hecho, mucha gente en el mundo nos alaba el cómo tenemos esa visión, una visión no de muerte, sino de trascendencia, de disfrute, de saber que la gente que queremos siempre va a estar con nosotros y la volvemos a visitar un 2 de noviembre, ¿verdad? En este caso, tomando un poquito el tema del hablemos del adiós en tiempos de COVID, pues es algo totalmente diferente. Algo donde finalmente vamos a tener que vivirlo y muy probablemente mucha gente lo esté viviendo, es cómo nos vamos a despedir, cómo vamos a decir ese adiós ante algo que no sabemos si finalmente nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro hijo va a regresar a casa. Saber si le vamos a decir finalmente adiós o lo vamos a traer de vuelta, ¿verdad? Y retomamos un poquito el tema, el programa pasado, porque nos hicieron una pregunta muy interesante que decía, en estos tiempos que estamos viviendo de COVID, ¿cómo despedimos a nuestro familiar? Y empezábamos la polémica de que el duelo y cómo lo íbamos a vivir y es lo que íbamos a hacer, pero queremos en este programa tener una visión más amplia porque esto nos lleva mucho tiempo, esto es material para un buen ratito y me gustaría preguntarle a la doctora Esperanza, Esperanza, ¿qué es un duelo? Bueno, un duelo siempre lo vamos a ver de diferente manera, todas las personas, es un dolor que es invaluable, porque cada quien va a tener el dolor o la sensación de ese dolor de forma distinta.
Sin embargo, lo que les comentaba en cuestiones médicas y psicológicas es un dolor que se divide. ¿Por qué? Porque la cuestión emocional va a afectar momentáneamente la cuestión física. La cuestión física es cuando primero el dolor tan inmenso que se va a presentar cuando se está la pérdida. Y cuando se está esa pérdida, lo primero que se pierde, como les comentaba yo, es el apetito. El apetito de no querer es el rechazo al alimento. Todo el mundo va y te ofrece y te dice que tienes que comer algo, que tienes que tomar líquidos, te ofrece un café, pero está la negación, no quiere nada. Entonces, ¿qué sucede, perdón, con las personas que tienen problemas de diabetes, hipertensión? Pues no consumen sus alimentos, no toman sus medicamentos, y este duelo que va a ser de forma inmediata o aguda, se va a empezar a tomar ya la cuestión emocional se va a ver involucrada con la cuestión física. Y la cuestión física pues va a hacer afectación a la salud definitivamente. Claro, entonces si lo vemos desde un punto de vista fisiológico o médico, ¿se podría decir que hay una pérdida de apetito? Prácticamente sí. ¿Algún otro Es lo síntoma que se primero. pueda agregar? Bueno, obviamente ante la pérdida del alimento, la falta del alimento y la falta del sueño, el estrés que se manejó y todas esas situaciones, se va a presentar el dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy generalizado porque no se va a poder decir qué parte me duele. Mucha gente puede decir que le duele todo, pero realmente la situación del dolor de cabeza sí va a estar presente y puede ser por la falta del alimento. La Claro, otra, pues obviamente, la no conciliar el sueño. Dice que no se quiere dormir o que no se quiere dormir por muchas situaciones y sin embargo, pues donde la veamos que esa persona se sienta, empieza a dormitar, empieza a cabecear y después al rato pues es dolor muscular generalizado, ¿no? Es un dolor muscular que le duele todo. Hay gente que dice que le duele hasta los cabellos. Como hay mucha gente que te puede decir no me duele nada porque no siento. Pierde claro, como que entre comillas su sensibilidad. claro, claro. Y Lulu, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál podría ser? Así como, ¿qué es un duelo? La pregunta obligada y que se me ocurrió ¿es lo mismo un duelo que una pérdida? Van juntos. Yo diría que la pérdida es cuando tú pierdes, en este caso que estamos hablando, a un ser querido, sea hermano, sea papá, sea tío, sea primo, un familiar cercano, ¿sí? O bien un novio, no lo sé. Esa es la pérdida, estás perdiendo a ese ser querido. Pero también hay otras pérdidas, ¿sí? Que también sería interesante hablarlo después. Hay una pérdida del trabajo, ya lo habíamos mencionado, va a haber una pérdida económica, va a haber una pérdida de cómo me relacionaba yo antes, ¿sí? En este caso, va a haber muchos duelos. Del duelo que estamos hablando es de la pérdida de un ser querido. El duelo es el proceso psicológico que se lleva para aceptar esa pérdida y vivir sin ella, sin el familiar, sin cómo me relacionaba antes, sin el trabajo. Y como mencionaba la doctora, cada organismo va a responder de diferente manera, de manera orgánica, pero también de manera psicológica vamos a responder de manera diferente, dependiendo de lo que hemos hablado en otros programas, de las habilidades que hemos desarrollado para expresar nuestras emociones ante determinada pérdida. O sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido pérdidas durante nuestro proceso de desarrollo. La pérdida de nuestro cuerpo infantil, elaboramos un duelo de esa pérdida, de ese cuerpo infantil, elaboramos la pérdida de los amiguitos de la primaria, de la secundaria, de la prepa. Son pérdidas, ya no los tenemos. Sí, nos vamos a ver y juramos que nos vamos a ver por siempre, pero eso es el jurar, ese es el ideal. Pero yo tengo que sentirme triste, estarme comunicando con ellos, ¿sí? La Claro, pérdida, vuelvo a referir, es aquello que perdemos físicamente. También, por ejemplo, aquellos que les amputan la pierna o el brazo, tienen que vivir ese proceso psicológico
de esa parte del cuerpo que no tiene. Claro, y Esa si no, sería la diferencia entre pérdida y duelo. muy bien. Y si nos enfocamos en esta situación donde lo platicábamos el programa pasado, no vemos, vamos, entregamos a nuestro familiar y de ahí, como dicen, no nos dejan pasar a nosotros, aíslan al enfermo y no sabemos qué va a pasar. Si en el peor de las situaciones llega a fallecer, ¿a quién le damos el adiós? ¿A qué cuerpo le decimos todas estas emociones? ¿De quién nos despedimos? Entonces ahí propiamente ya estaríamos entrando al tema de nuestra conversación. Exactamente. ¿Cómo decimos adiós ¿Cómo en decimos este adiós? momento de pandemia? O, si lo queremos más rimbombante, la elaboración del duelo en los tiempos del COVID. Así es, porque es algo donde siempre hemos hecho mención, no hay un referente. Todo esto es nuevo para nosotros. Todo es algo que no teníamos ni siquiera la menor idea de que nos iba a pasar. Entonces, ¿de qué cuerpo nos despedimos? Aquí, ya lo mencionaba la plática pasada, a finales la doctora Esperanza, ¿no? Que es importante cómo nos vamos a despedir. Ella mencionaba que hay un protocolo sanitario, ¿no, doctora? Nos Que hay un gustaría que nos lo protocolo comentara, sanitario, doctora. Así es. un protocolo sanitario para la entrega de Sí, cuerpos, para el tratamiento de los cuerpos. ujú. Me gustaría que ella abordara ese tema para dar entrada a la cuestión psicológica, porque es muy importante esta parte que a veces no entendemos, por lo que la doctora mencionaba, la negación, porque es una noticia que nos avasalla, pues, y respondemos, como decía la doctora, con una negación, no, 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 no puede ser, pero además esto también se ve trastocado por los protocolos que tienen que seguir, doctora. Yo ahí no tengo mucha información. Me parece que usted tiene más que yo en relación a cuáles son los protocolos del tratamiento de los cadáveres y toda esta parte. Claro, porque sí es importante para nosotros tener esa información, porque de repente, incluso decía una chica, pues mejor que se muera en mi casa, ¿verdad? Y eso también, ¿qué consecuencias nos puede traer? O sea, imagínate tener ese dilema de lo pude haber llevado, a lo mejor lo pude, si lo llevaba al hospital, pudo haberse mejorado. O sea, son sentimientos encontrados que es una serie de situaciones que las tenemos que resolver rápido también. Entonces, sí sería importante saber ese protocolo, ¿no? Y también saber qué pasa si de plano decimos, pues mejor lo dejamos en casa y aquí lo despedimos, porque sí, o sea, incluso fue el comentario de las personas que nos estaba haciendo preguntas. Bueno, en relación al protocolo, desde que se ingresa al hospital, al área de urgencias para ser valorado un paciente, depende mucho de las condiciones en que vaya. Generalmente, a veces las condiciones en las que ya llevan a un paciente al hospital es cuando ya lo ven en las últimas, no de alguna manera en fase primaria de una enfermedad. Sin embargo, ahora por este tipo de enfermedad del COVID, sí, no es tan importante llevar de una manera prioritaria cuando tiene mínimos síntomas a un hospital, porque probablemente allí se pueda agudizar precisamente por la severidad del contagio del coronavirus. Okay. ¿Qué sucede? Cuando ya ingresa al área de urgencias y es valorado y dice pasa al área de tratamiento, a partir de ahí el familiar ya no va a ver a su paciente, va a permanecer en una sala hacia la parte de afuera y no lo va a volver a ver. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empiezan precisamente estas situaciones de culpa que se dicen, ¿no? Mejor para que lo traje, no lo debí de haber traído, porque desde ese momento ya no lo va a poder ver. ¿Por qué no lo puede ver? Porque el protocolo de salud dice que es tan alta la elevación de contagio y toda la gente que debe de estar funcionando en el tratamiento de este tipo de pacientes debe de tener un equipo de protección personal sumamente estricto para no contaminarse. Obviamente no están permitidas las visitas. Obviamente con la cantidad de enfermos que se están manejando ahorita en todos los hospitales y la cantidad de pocos médicos que existen, porque los que ya se han contaminado con esta enfermedad, pues cada vez hay menos y hay menos preparados también, porque no cualquiera está en el procedimiento de intubación, o sea,
Claro. No es así como que voy a hacer una receta y, o sea, no, no. Entonces, de alguna manera, este protocolo por eso exige esa limitación, ¿no? No acceder a ningún familiar, a ningún área, ingresando este paciente al área COVID. Cuando el familiar llega a fallecer, obviamente también por las mismas situaciones sanitarias y evitar más contagios, se va a guardar el cuerpo en una bolsa prácticamente sellada para evitar que se siga haciendo la propagación, y obviamente este cadáver va a ser de manera inmediata o en cuanto tengan capacidad ahorita los crematorios, porque los crematorios están saturados, para que se les haga la creación de un familiar y se los entreguen. A veces gente se desespera, los familiares se desesperan y quieren que les entreguen el cuerpo, ya sea como lo que tú comentabas hace un momento, quieren hacer un rito, hacer su cultura, hacer sus necesidades de duelo para poder protocolo. Entonces yo creo que sí hay que sensibilizar a la gente que los protocolos de la Secretaría de Salud que están dictados no por la Secretaría de Salud, sino prácticamente a nivel mundial, es para evitar la propagación del virus. Por eso es esta limitación de no acceder a ningún área del hospital, ni cuando están todavía con familiares que están todavía con conocimiento, y mucho menos los que están en el área de terapia intensiva porque están entubados. O sea, ya es gente que a lo mejor te siente, a lo mejor te escucha, pero no te va a ver. Claro. Ese es el protocolo. Es obligatorio la incineración, definitivo. Así es. Perfecto. Y entonces, Lulu, como dicen, siempre tenemos este punto de vista que también nos interesa desde el punto de vista emocional y psicológico. Te necesitamos un cuerpo para decirle adiós. ¿Cómo lo podemos procesar? ¿Cómo lo vivimos en esta situación? Mira, más que cuerpo es todos los rituales a nivel cultural que se hacen para seguir ese proceso de despedida de esa persona que falleció. En México tenemos los famosos rosarios, tenemos el velatorio. Cuando se va a la sala de velatorio llegan los familiares, te abrazan, lloran, comentan. Es una manera de estar recordando a quien falleció. Ahora no se puede hacer Claro. más que con 20 personas. Entonces, ¿cómo se va a llevar ese proceso de duelo? ¿Qué elementos y también lo que yo tenía para despedirme de mi ser querido, no lo puedo hacer? Así es. No lo puedo hacer porque, bueno, el novenario tenía un sentido. En muchas partes todavía de la Ciudad de México, me refiero a la Ciudad de México, no sé en Monterrey, no sé en otros lugares, que a lo mejor sí es así, pues hacen una cruz en donde lo velaron y hay un levantamiento de cruz y nuevamente se vuelve a hacer todo un ritual. Eso permite que, pues sacar todas las emociones positivas, negativas, las que se presenten y Claro. socializar tu dolor. Y cuando Así es. digo socializar el dolor es importante, porque ahora nos estamos enfrentando a una situación de que las personas que mueren de COVID, ok, ya digo, ok, no tanto, sino murieron, pero sus familiares están siendo rechazados en el mismo lugar donde viven. Así es. Casi los corren, no quieren que se les acerque, están siendo señalados. Entonces, aparte de no poder hacer mis rituales para despedirme, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, hay rituales para despedirse, para ayudarte a llevar ese proceso de pérdida, ¿sí? Ahora no los puedes hacer y además socialmente te marginan porque hay temor a el contagio. Toda esa Por eso es paranoia, muy claro. importante lo que menciona la doctora. Físicamente, ¿cómo se pueden agudizar estas situaciones? Porque psicológicamente todavía no estamos encontrando la manera de despedirnos, porque los rituales que teníamos no están permitidos, ¿sí? Claro. Yo conozco gente, amigos cercanos, que han perdido pareja o padres y lo que están haciendo
es guardar la cajita y están por redes sociales diciendo, cuando se pueda, lloraremos juntos. Claro. Vamos a hablarlo, vamos a hacerlo. No sé, tenemos que ver cómo sustituimos esta manera de compartir nuestro dolor. Así es. No sé, a mí cuando surgió este título, yo decía, bueno, a lo mejor mediante videollamadas, porque de una amiga muy cercana falleció su hermano. Entonces, Sí, ¿qué hice? Pues nada más por mensaje. Y me quedé pensando, ¿y cómo le van a hacer para el novenario? así Entonces es. dije, bueno, pues le voy a enviar un mensaje y le voy a decir que a lo mejor por Zoom o por videollamada, no lo sé, pero Así sí es. necesitamos buscar un espacio para sacar ese dolor. Pero además, digo, este virus es tan agresivo que hasta la manera de manifestar nuestros afectos nos ha modificado. No te puedo abrazar así fuertemente y decirte, ya no con palabras, con actos. Entonces, esto va a traer muchas alteraciones en lo que sería el manejo de las emociones y sus repercusiones en la salud emocional, en la salud mental. Y que hay Claro. que estar muy pendientes, lo físico, pero también lo psicológico, porque puede ser que lo psicológico desencadene una enfermedad física. Física, Y claro. creo que la doctora aquí puede ahondar más. Claro, porque entonces, doctora, sería importante saber, qué nos provoca un duelo, ¿no? Porque ahorita lo vivimos ante una pandemia, ante no sabemos si va a regresar nuestro familiar o no, pero hay muchas cosas cotidianas que también nos provocan duelo y que a veces de manera consciente no lo sabemos y empezamos a procesar algo, una emoción o un síntoma que ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, me gustaría que usted nos dijera, ¿qué es lo que nos provoca un duelo? Bueno, físicamente el duelo te va a provocar, vamos, insisto, la falta de apetito o viceversa, el aumento del apetito. Entonces ahí los parámetros van a hacer una diferencia, porque vas a decir, ¿estás teniendo ansiedad o estás teniendo depresión? Hay que darle un tiempo a este duelo, porque bueno, obviamente el duelo puede ser agudo la mayor parte de veces, y después de cierta cantidad de semanas se convierte en un duelo crónico. Cuando esto sucede, la persona prácticamente o ya perdió peso o ya ganó peso. Cuando ya perdió peso, hay que empezar a buscar las alternativas. ¿Por qué está perdiendo el peso? Porque no está comiendo, no se está alimentando adecuadamente y esto puede caer en una anemia. Vámonos yendo a los extremos, ¿sí? Yo insisto, si es una persona que padece diabetes, la persona que padece diabetes va a empezar a tener un descontrol de su metabolismo y su organismo va a tratar de alguna manera de equilibrar todas estas necesidades calóricas y energizantes que requiere el cuerpo para una sobrevivencia, y entonces pues empieza a tener otras situaciones y se empiezan a lo mejor todavía, si no tenía una enfermedad agregada como es un problema renal o como es un problema hipertensión, pues se puede agregar, ¿no? Entonces, la pérdida de peso, la pérdida de consumo de alimentos se puede hacer a desmineralizar a las personas. Las personas mayores van a poder empezar a tener fracturas y va a ser a raíz de la pérdida de un familiar porque no se ha repuesto, porque todo el mundo nada más le va a dar en un momento determinado el enfoque a lo emocional, a lo psicológico, siendo que va agarrado de la mano de la cuestión física. Porque si no atendemos que ya está perdiendo peso, que está llorando mucho, pues nada más es que porque está llorando mucho, entonces la vamos a apoyar y la vamos a atender. Pero la cuestión física, pues sí va involucrada en un 50%, no se lo podemos dejar al área psicológica. También nosotros como médicos tenemos que empezar a ver qué está pasando y buscar una alternativa de alimentación. Claro, y la famosa frase que siempre te dicen, échale ganas, ¿no? Que de repente dices uno, ¿y eso cómo se hace? Pero bueno, Lulu, yo estaba pensando y retomando lo que estabas diciendo la vez pasada en el otro programa, de que hemos perdido también
intimidad con esto del home office, ¿no? Hemos perdido independencia, hemos perdido, ahorita que lo mencionas, el contacto físico de, oye, yo quisiera ir con mi amiga y decirle, estar con ella en este duelo de su hermano, o nada más el simple hecho para gente que somos muy apapachadoras o que abrazamos, de repente así como que viene alguien y ay, nada más de lejitos, o cómo está, o el famoso codo, ¿no? Eso también te provoca una pérdida de lo que yo estaba acostumbrada. Lo mencionabas también, las pérdidas económicas que vamos a vivir después de esto, el saber qué es lo que viene. Esto también te genera, me imagino, que un duelo, ¿verdad? No sé si me podías comentar algo al respecto. Ya habíamos comentado esta parte, que si retomamos nuevamente el título de nuestra charla, Ujú. no solamente nos centramos en la pérdida de un ser querido, sino centramos en la cuestión de las diferentes pérdidas que tenemos a lo largo de la vida. Tenemos mini duelos o duelos enormes. Duelos enormes es cuando perdemos a un familiar cercano. Pero bueno, está el duelo desde la pérdida de un diente, ¿no? Y el ritual, ¿cuál es? Pues déjaselo al rato para que te traiga dinero, ¿no? Claro, Finalmente te dan elementos para llorarle o ponerte contento, qué sé yo. A lo que me refiero en este momento, y ya lo mencionaba hace un rato, es que a eso me refiero cuando digo el virus es tan agresivo, que nos quitó todo, todo, hasta la posibilidad de despedirnos de la gente que nos está quitando. claro. Eso es muy agresivo, ¿sí? Ni siquiera puedo llorarle en el féretro, ni siquiera puedo en el velorio comentar los chistes o los chistes de mal gusto que hacía, o si se emborrachaba, o si no se emborrachaba, las travesuras que hacía de pequeño, o sea, eso, el velarlo durante la noche te da esa posibilidad de despedirte de él. Claro. Hay muchos autores que hablan de etapas del duelo. Parece que estas etapas no, en este momento, no están permitidas vivirlas, más que la negación, la ira y el enojo. Estamos en ese momento. Y Estamos que, muy enojados, pero ni siquiera nos sabemos con qué, porque ni siquiera conocemos al virus en persona. pero además, esto me lleva a otra pregunta. Hay duelos que se viven en silencio. Imagínate que tú, y aunque pueda parecer un poquito áspero el tema, imagínate que tu amante se muera de COVID. Bueno, ya lo sacaste, yo no. ¿Sí? ¿Cómo lo platicas? ¿Cómo lo vives? Porque además es algo que es un duelo que es muy interno. ¿Cómo lo vivo también, verdad? Exactamente, exactamente. A eso me refiero, lo agresivo del virus. Llevó todo, todo Sí, se llevó. Y tenemos, y esta es una parte sociológica y antropológica que se tiene que estudiar. ¿Cómo se va a elaborar el duelo a nivel social? No solamente de país, o sería interesante ver las culturas, y eso sería la parte antropológica. claro. ¿Cómo se va a elaborar el duelo de estas pérdidas que tenemos? Y de ¿Sí? esas En pérdidas todos calladas, ¿no? niveles, en todos niveles, Porque ¿sí? además también esto Los, nos lleva, sí, sí, sí. los chicos de la primaria que iban a graduarse de la primaria, que en México somos bien escandalosos, ¿sí? Que se van a graduar dentro de un año, los de la Exacto. prepa, los que salían de la licenciatura, esa es una pérdida importante. Hay un chico, mi nieto dice, yo desde el kinder estaba pensando en mi fiesta de graduación y ya no la voy a tener. Exacto. Mi proyecto de vida. Las ¿Cómo elaboro fiestas, ese duelo? Finalmente es una pérdida importante para él, sí, como cierto. para el otro es muy importante perder al tío, al papá, a la mamá, ¿sí? ¿Con quién lo hablo? ¿A quién le digo? ¿A quién le reclamo? ¿A Gatell, a Dios, a López Obrador, al PRI, al PAN? ¿A quién le reclamo? Claro. A eso me refiero de lo agresivo y que perdimos todo. Cada uno de nosotros está en un duelo dependiendo de lo que ha perdido.
Claro. Pero bueno, Ujú. nada más para retomarlo y porque hemos estado muy insistentes en el duelo y duelo. Doctora, me gustaría que nos dijera de manera un poquito más explícita o gráfica, ¿cuáles son las etapas del duelo? O sea, yo sé que un duelo puede ser Bueno, normal hasta cuánto tiempo o cómo. Ajá, sí, sí. la primera etapa puede durar horas, un duelo agudo, y puede irse llegando hasta 6 semanas. Eso se considera normal en el duelo. Pero sin embargo, depende mucho del estado de ánimo que se haya tenido antes de iniciar ese duelo y obviamente de las circunstancias, porque a lo mejor yo ya estoy enferma, mis circunstancias de que ya se murió mi amante, mi pareja, ya se murieron los hijos y me quedo sola, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es? ¿No? Y ahorita hay familias que están perdiendo 2, 3 integrantes de la familia, no es uno. Sí. El duelo no podríamos decir que va a ser de la misma manera, insisto. ¿Por qué? Porque aunque tengamos etapas, el organismo, el ser humano se comporta de manera diferente, Claro. totalmente diferente, ¿no? Entonces, como máximo para considerar que sea un duelo, aparte de lo que nos diga y nos ilustre aquí Lulu, es 6 semanas para considerarlo dentro de una posibilidad normal. No hay duelos normales, no hay cosas normales porque no hay dolores normales. Claro, Entonces, claro. cuestiones físicas tampoco, cada persona tenemos un dolor de una manera distinta. Hay gente que dice, a mí me operaron del apéndice y nunca me dolió nada, o hay mujeres que dicen, yo nunca tuve dolores para tener un parto, ¿no? Y hay gente que desde las primeras horas de que empieza ya a bajar la criatura, empiezas a tener dolores que dices, ya, o sea, como sea, pero ya, ¿no? Entonces, el dolor es algo que no se puede medir. Lo que sí podemos constatar es que el manejo puede ser de diferente forma, pero necesario, definitivamente. No sé tú Claro. qué opinas. Claro, estoy de acuerdo. Me quedé pensando porque creo que esto sería un buen espacio para ser más tolerantes y manejar un poco nuestro miedo, ¿no? Creo Así es. que sí tenemos mucho temor de ser contagiados y yo me refería hace un rato a los familiares que han perdido un ser querido y que socialmente donde viven los están marginando. Creo que en ese momento hay que ser solidarios. Si tenemos mucho miedo, creo que hay redes sociales en donde podríamos decirles, lo siento, tengo miedo, estoy contigo, ¿sí? Pero imagínate con la pérdida y perder también ese espacio social en donde tú compartías los buenos días, cuando menos. Ahora que te saquen pancartas y que te digan vete, es bastante desgarrador. Claro. Eso creo que es un momento importante para solidarizarnos con aquellos que han perdido un ser querido, ¿sí? Y poder quizá ir inventando otro ritual para poder llevar ese proceso de duelo y acompañar, a lo mejor desde manera virtual, a estas personas que lo han perdido. Y entonces podríamos Recordemos, decir que así se podría trabajar un duelo. podríamos trabajarlo, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, tienes que socializarlo, tienes que llorarlo. Pero si aparte del dolor, vuelvo a insistir, te marginan, te escondes también tú, o dentro de la misma familia, si el papá tuvo COVID, los mismos hijos no están permitiendo que el papá se acueste con la mamá y lo arrinconan en un sofá, Claro. ¿sí? O sea, ahí a lo mejor no se murió, pero él perdió su espacio. Así es. ¿Y qué nos está haciendo actuar eso? Pues el miedo. A eso me refiero con lo agresivo del virus. Nos quitó todo. Y entonces, Lulu, en este tiempo es difícil cerrar un duelo. Sí, sí, porque las tradiciones que teníamos para llevar el proceso ya no las tenemos. La doctora estaba mencionando las etapas de duelo, pero esas etapas se refieren a una situación normal.
no una claro, situación de crisis, no una situación donde se tiene el terror de ser contagiado, ¿sí? Que en este momento nos sirven como referente, que si así hay es. una negación cuando nos dicen se murió tu mamá, la primera reacción es no, 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 aunque tú sabías que estaba enferma, es no. Después viene el enojo con el médico que no la atendió bien, con todo lo que eras. Después dolor, culpa, si hubiera tenido dinero, lo hubiera hecho esto, lo otro. O sea, muchas cosas. La tristeza, después la aceptación y después el restablecimiento. Pero esas son las etapas que nos dice en tiempos sin pandemia. Sin pandemia. Normales, por Ahorita así decirlo. las cosas cambian, las cosas cambian. Eso es lo interesante de esta charla, ¿sí? ¿Cómo me enfrento a eso? ¿Cómo Por eso decía, es importante la aportación antropológica y sociológica. ¿Cómo nos vamos a enfrentar de manera colectiva a todas las pérdidas que estamos teniendo? Ahorita también de manera mundial estamos en la negación. No, no, no pasa nada. Y estamos saliendo y otra vez va el rebote, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, mira, no. Estamos en la negación. Claro, así Pero es. de qué de todo que nos quitaron nuestra libertad, Nos quitaron nuestra libertad. Y nos quitaron eso, nuestra intimidad, nos quitaron muchas cosas. Todavía ni siquiera nos cae el 20 de tantas cosas que nos quitaron. y que nos pueden seguir quitando, además. Pero bueno, a mí siempre me gusta darle también el otro enfoque, ¿no? Estamos hablando de esta situación de decirle adiós, de cuando alguien se enferma, de cuando un integrante de la familia se enferma, cómo nos llegan a marginar. Pero también evocando un poquito el título del programa que dice hablemos del adiós, también hace un poquito de reflexión y decir, hablemos del adiós a esos patrones de conducta que no me servían, que no me ayudaban y que a lo mejor ahorita, porque a mí me ha pasado, los he hecho conscientes y estoy haciendo esta reflexión de, me gustó mucho el promocional que puso Sebastián, que es el que me apoya en esto, de ver a ese joven que está enfrente de un abismo y decir, a partir de aquí, ¿a dónde parto? Y llevar esa mochila y decir qué llevo y qué no llevo en esta nueva normalidad, como dicen. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Bueno, yo les voy a comentar algo, es relacionado con todo esto, con la muerte. Hace algún tiempo para un de Alemania hacer una exposición que estuvo eligiendo a 40 personas aquí en la Ciudad de México para que hicieran una maleta. Esta exposición fue presentada en el Museo de la Escultura y bueno, de alguna manera a cada persona que eligió para que hiciera su maleta, el único trabajo que le pedía era que en esa maleta pusieran lo que se iban a llevar porque era su último viaje. Entonces hubo gente que llevaba fotos, hubo gente que llevaba lo que más quería, o sea, muchas cosas. Pero hubo una persona, de esas 40 personas, que solo puso en esa maleta nada. Le dijeron, cuando se nos abrió la exposición y nos dieron la plática expositiva de qué era lo que estaba sucediendo, el señor dijo, no tiene caso que me lleve nada en mi maleta, porque no lo voy a volver a ver, porque no lo voy a volver a tocar, porque no lo voy a volver a tener. Me llevo en el alma, me llevo en el cuerpo, me llevo en el recuerdo, todo lo que puedo tener. Entonces fue una gran lección. Este doctor que venía de Alemania se dedica a hacer cuestiones, allá en Alemania tiene un mausoleo y da situaciones tanatológicas y es el cambio ideológico de cómo conservar tu recuerdo, cómo decir el adiós a lo que tú quieres y cómo despedirte, qué es lo que nos falta culturalmente, ¿no? Culturalmente es aprender a decirnos, como yo les decía en la ocasión anterior, a decir adiós todos los días, porque hoy estamos platicando aquí, no sabemos si alguien, yo no quiero, Dios no me quiere, toco madera, y si nos tocara la situación de que venga alguien
a dejarte un paquete de carne o no sé, y te contagie de coronavirus y te mueras, ¿no? O sea, es así lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces tenemos que aprender a decir, ¿cómo nos queremos ir? Tenemos que empezar a resolver cómo tenemos las cosas pendientes y de alguna manera, pues obviamente, perder esos miedos porque, como bien dice Lulu, no sabemos cómo o vamos a tomar la situación del enojo, de ya nos enojamos porque no me avisaron que se murió, y hay gente que no te quiere avisar por miedo, ¿no? Claro. Por vergüenza, porque ahora hasta les da vergüenza, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Entonces, yo creo que las cuestiones físicas, yo insisto que las debemos enlazar con las cuestiones psicológicas, emocionales, de cómo decir adiós, desde cómo empezar a cambiar. Porque si no cambiamos, si vamos a querer conservar, yo sé que las culturas no se deben de perder, yo sé que tenemos raíces, pero ahorita nuestras raíces cambiaron 360 grados. ¿Sí? Hay una amiga, un familiar que estuvo haciendo sus rosarios por internet, ¿no? Fue su manera de decir adiós. Claro, buscar alternativas. Y seguimos orando y le pedimos y hacemos muchas cosas, pero realmente las culturas tenemos que no modificarlas. En este momento es cambiar un poquito, darle un giro momentáneo por la situación de crisis que estamos viviendo y que son imposibles de desarrollar. Yo creo que es bueno empezar a lidiar con estas posibilidades de cambio y bueno, qué mejor que nada cuando ya tienes situaciones de ansiedad, de depresión y de coraje y de todo, acercarse a los psicólogos. Son las mejores personas que tenemos cerca y que nos pueden orientar, nos pueden ayudar y llevar de la mano a una estabilidad emocional que no nos vaya a caer en una inestabilidad física que sea definitivamente inquebrantable para la vida, o sea, que no la podamos volver a tener. Claro que sí. Porque a mucha gente le llega a decir, ¿no? Llega a decir, pues antes de que se muriera su esposa, el señor era muy sano y nomás se murió la señora y ya el señor está enfermo. Sí. Muchos comentarios. Lulu, no sé si tengas un comentario con respecto a esto. Sí, vamos, yo quería hacer referencia justamente a lo que Esperanza decía me parece que la primera sesión. Pues finalmente me pareció una magnífica idea de si mi familiar está con COVID y tiene que ir al hospital, es el momento para despedirse, ya sea de manera abierta o de manera interna. Eso va a ayudar mucho, ¿sí? No sentirse culpable porque me estoy despidiendo, no estoy deseando su muerte, que no se confunda, me estoy despidiendo, porque si no después va a ser complicado despedirme, porque voy a confundir mis emociones con todo lo demás, ¿sí? Así es. Y hay algo que me hizo recordar Esperanza, ¿no? En la película esta de Coco, la abuelita decía, morimos cuando nos dejan de recordar. No es necesario muchas veces todos los rituales, pero esos rituales nos ayudan a recordar. Esas fiestas del 2 de diciembre nos ayudan a recordar. Y mientras existan en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, no han muerto. Claro, Y eso es muy importante. evocando esta fiesta, ¿no? Y los pasos de cómo cierra un duelo, decirte te honro, te agradezco, te perdono y te suelto. Así es. Nada más, aun cuando suene reiterativo, sí estar muy pendiente de lo que Esperanza ha estado mencionando. Es importante estar pendiente de cómo estoy reaccionando ante esta situación, con falta de sueño, con falta de apetito. ¿Qué es lo que estoy haciendo de manera diferente para no tener repercusiones físicas después y se complique? ¿Sí? A eso me refiero, que tenemos una gran tarea como humanidad para investigar qué pasó desde lo
psicológico, médico, social, antropológico, económico, desde todas las ciencias con el ser humano ante esta situación. Ante esta situación, porque también lo vamos a ver desde nuestro punto de vista, pero cómo lo ven los chavos de hoy, cómo lo ven los niños, que es lo que siempre tratamos de ver, todos estos puntos de vista, porque finalmente un niño lo vive diferente un duelo a un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor. Entonces, pues siempre nuestra intención es que esto sea una, un- una plataforma para que ustedes tengan una visión más amplia, para que nos digan nos platiquen, nos den preguntas, nos abren sobre los temas, si realmente les interesa el tema que estamos tocando, cómo lo estamos tratando, porque esto queremos que sea dinámico, queremos que ustedes también tengan toda esa confianza de decir lo primero, eso que les hace ruido, esas preguntas que constantemente a lo mejor no hayamos respuesta. La intención es esa, que en Medimac haya este tipo de espacio. Les agradezco mucho, doctor Esperanza, te agradezco mucho, Lulu, y sobre todo, pues les agradezco mucho al público que se hayan conectado con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Bye. También. Hasta luego. Bye. Bye. Ahora nos quedamos.